Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. ¿Sabías que Gedeón tuvo 70 hijos? Lo puedes encontrar en Jueces 8:30. Jueces 8:30. Continuamos ahora ya en la serie Romanos, parte 11, carta de Pablo a los Romanos, parte 11, y hoy vamos a estudiar el texto de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 17. Así es que saquen su Biblia, un cuaderno, un lapicero, resaltador, colores, porque vamos a estudiar. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti en este día. Disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu, para que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a entenderla, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la conclusión que hicimos del estudio anterior a manera de repaso. Y la conclusión es la siguiente. Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad. Entregó todo, hizo todo lo posible para reconciliarnos con Él, para salvarnos de su ira, de su justo juicio en el infierno. Eso es lo que habíamos estudiado en la parte número 10 de Romanos. Ahora vamos entonces a leer Romanos 5, 12 al 17. Vamos a leer la primera parte, que sería del 12 al 13, los primeros dos versículos. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bien, estamos diciendo acá, Pablo nos dice y nos está remontando al Antiguo Testamento. Nos está llevando a la historia de la creación, cuando creó a Adán y a Eva. Y nos está diciendo aquí Pablo que el pecado entró al mundo a través de un solo hombre. Y este hombre obviamente era Adán, el único hombre que había. Si hablamos de seres humanos, pues obviamente estaba Adán y Eva. Pero entonces Adán, como cabeza, como el primer ser creado humano sobre la faz de la tierra, se le fue dado el título de administrador. El Señor le dijo: ahí les traigo la tierra para que la administre, para que la juzgue. Y la pregunta es, ¿cuál fue el pecado? En el catolicismo romano nos enseñan que el pecado original fue que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Pero eso es falso. Primero, porque no se encuentra dentro de las Escrituras. Y segundo, pues porque Dios estaría contradiciendo, porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense, pues ¿cómo lo iban a hacer? A través de las relaciones sexuales. No hay otra manera en que el hombre pueda multiplicarse, en que una pareja pueda multiplicarse, en que una familia pueda crecer, que es lo que ellos enseñan acerca
de ese pecado original, de que es el sexo, y por eso existe el celibato entre los sacerdotes católicos, para evitar que ellos tengan relaciones sexuales y se manchen con el pecado original. Pero ese no fue el pecado original. Vamos a leer Génesis 2, de 2:9. Dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí la palabra ciencia es conocimiento, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Avanzamos un poquito más en el versículo 16 al 17, y le dice Dios a Adán y a Eva: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios es sabio, y Dios, al implantar o al plantar ese árbol y al decirle a Adán: pueden comer de todos los árboles que hay, excepto de el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues ¿qué hizo Dios? Le dio libertad al ser humano. Dios no tiene autómatas. Dios nos dio a nosotros los seres humanos la capacidad de decidir. Es decir, si nosotros estamos con Dios es porque queremos estar con Él. Dios no quiere una creación autómata como unos robots o unas computadoras que programó y están todas al servicio de Él simplemente porque hay un programa y ellas no pueden decidir más allá del programa que tienen instalado. No, Dios en su sabiduría le dio esa libertad al ser humano, la libertad de escoger entre el bien y el mal, porque Dios le dijo a Adán: de todo árbol pueden comer, y el día que coma de él, pues van a morir. Eso fue lo que les dijo Dios. Entonces ya Dios los puso a decidir: o están vivos conmigo en este lugar, en mi presencia, o mueren. Les estoy dando la libertad de hacerlo. Esa misma libertad la tuvieron o la tienen todo ser creado. Por ejemplo, los ángeles, ellos tienen esa capacidad de elegir, y por eso sucedió lo que sucedió con Satanás, que entró en él, que se halló en él maldad y decidió rebelarse contra Dios, porque tuvo la opción de escoger, de decidir. Y esto es sabio. Muchos dicen: pero ¿por qué Dios permitió que eso fuera así? Seríamos unos autómatas, no habría una razón realmente de decir: estoy con Dios porque quiero estar con Él, o quiero ir para un lado, quiero ir para el otro. La humanidad hoy clama por libertad. Bien, Dios nos dio esa libertad. La cuestión es que Dios nos dio a escoger entre la vida y la muerte, ¿sí? Esa es la escogencia que nos dio Dios, esa fue la libertad que nos dio Dios. Ahora, la pregunta: ¿cuál fue el pecado que habíamos dicho anteriormente? Si nos trasladamos a Génesis 3, para que lo apunten ahí ustedes que tienen el cuadernito, Génesis 3, del 4 al 6. Vamos a mirar cuál fue el pecado realmente, cuál es el pecado original. Dice de la siguiente manera: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el pecado entonces aquí? La desobediencia, la rebelión. Decidimos hacer nuestra voluntad.
dice el versículo 6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. En ese momento ya no era lo que les decía Dios, sino que ellos tomaron su propia decisión. Ella dijo, pero Dios me dijo que no, pero es que yo veo que esto es bueno. Ya la mujer y el ser humano empezó a decir, pero es que según mi parecer es otra cosa muy diferente. Dios dijo una cosa, pero a mi modo de ver, yo veo que esto es bueno. Y dice que era agradable a los ojos y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entró rebelión, entró codicia. Ya decía, quiero sabiduría, quiero conocimiento. Y tomó de su fruto, lo comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Este pecado de desobediencia y de rebelión lo podemos trasladar a otro punto en donde el ser humano dejó de glorificar a Dios. El ser humano fue creado con un propósito, de glorificar a Dios. Y en ese momento Adán y Eva decidieron dejar de glorificar a Dios y ahora ellos mismos se glorificaron. Ya no es lo que diga Dios, sino que es lo que diga yo. Ese fue el pecado, la desobediencia. Y de ahí en adelante se vino una serie de consecuencias impresionantes. En Génesis 2, el versículo 17, se los digo con despacio para que lo puedan apuntar, aunque ustedes pueden poner pausa mientras lo buscan. ¿Cuál fue una de las consecuencias de este pecado? Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte es una de las consecuencias del pecado. Y estamos hablando de la muerte física y de la muerte espiritual. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis. Y efectivamente ellos comieron y físicamente no murieron, pero sí murieron espiritualmente. ¿Cómo morimos espiritualmente? Cuando Dios se separa del ser humano, cuando el ser humano decidió hacer su voluntad, cuando el ser humano decidió hacer las cosas como él pensó, ir en contra de lo que Dios dijo, Dios se apartó del ser humano y Dios es vida. Y cuando Dios se apartó del ser humano, espiritualmente el hombre murió. Esa unión que había con Dios y el ser humano se quebró. Y esa separación produjo en el ser humano la muerte espiritual. Una muerte espiritual que hoy seguimos viviendo. Muchos no quieren saber de Dios, no quieren orar, no quieren leer la Biblia. Están muertos espiritualmente. Y vamos a desplazarnos a Génesis 3. Yo sé que estamos estudiando Romanos, pero es muy importante que miremos este contexto, porque estamos hablando de que el pecado entró al mundo por un hombre, pero queremos desarrollar muy bien esta idea para que a todos nos quede muy claro. Génesis 3, del 22 al 24. Del 22 al 24 dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí viene lo triste de esta historia. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí podemos
conectarnos con el texto que habíamos estudiado anteriormente de Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí lo que sucedió entonces es que se evidencia cómo Dios destituye al ser humano de su gloria. El jardín de Edén representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, la vida espiritual del ser humano y la unión con Dios. Y Dios los destituye por tomar sus propias decisiones, por ese pecado de desobediencia. Aquí es entonces donde Dios ejecuta esa palabra de que van a morir. Y sí, evidentemente, el ser humano ese día murió espiritualmente. Y de ahí en adelante se desencadenó como consecuencia y el pasar de los años el desgaste de su cuerpo y morían o morimos también físicamente. Aquí podemos irnos un poquito más adelante a Mateo 8, 21-22. Apúntenlo ahí en sus cuadernitos. Estaba Jesús hablando y resulta que llega uno de los discípulos en el versículo 21 y dice así: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús está hablando que la muerte espiritual es real y de que el hecho de que estemos respirando, caminando, no significa que estemos vivos. Espiritualmente estamos muertos. Por eso Jesús le dijo a este hombre eso: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la palabra dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, todos en Adán pecamos. Hemos también entonces, por consiguiente, heredado todas sus consecuencias. Desde un bebé que nace hasta un adulto, mire que fallecen los bebés en abortos, un niño tan pequeñito muere. Está la consecuencia de ese pecado. La naturaleza, la palabra dice que la naturaleza gime a una. Y vemos nosotros, no necesitamos leerlo en la Biblia, hoy vemos el desgaste que está viviendo la naturaleza, cómo estamos luchando, que el desgaste de la capa de ozono, que el derretimiento de los polos, que el cambio climático, que la cantidad de polución que hay. Vemos la cantidad de especies extintas, cómo el planeta también está viviendo esa consecuencia, cómo cada ser humano sigue viviendo esa consecuencia, cómo nos llegan las enfermedades, el dolor, la angustia, la desesperación, la tristeza. Todo esto son consecuencias. Lo vemos también en el mismo universo. El planeta sufre un desgaste. Los científicos dicen que el Sol va a llegar a un punto en donde va a dejar de existir. Ellos dicen que en millones de años, pero ya los científicos hablan de que el Sol algún día desaparecerá y se llevará con él el resto de planetas del sistema solar. Entonces vemos cómo el pecado de un solo hombre nos afectó a todos, absolutamente a todos. Seguimos leyendo entonces Romanos 5:14. Dice de la siguiente manera: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire que aquí está diciendo Pablo que a pesar de que no había ley, recuerden que la ley llegó con Moisés, ¿sí? Y que con el conocimiento de la ley, pues hombre, nos dimos cuenta de que cometemos pecados. Pero a pesar de que no había ley desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, la gente se siguió muriendo. No había una ley para transgredir, pero Adán desobedeció una vez y la separación de Dios fue inevitable. Esto que nos muestra también que Dios es un Dios de palabra. Dios lo que dice lo cumple. Yo creo que a Dios le debió doler el hecho
de tener que expulsar a Adán y a Eva del huerto, pero él ya les había dicho, de todo árbol pueden comer y el día que coman de este que no deben comer, pues van a morir, refiriéndose a que iban a ser destituidos de su gloria. Y Dios con su dolor lo hizo, los expulsó, los castigó la rebelión del ser humano. La pregunta es, ¿por qué nosotros heredamos las consecuencias del pecado de Adán si nosotros no estuvimos allá? Nosotros no fuimos los que comimos de la manzana, o la manzana no, el fruto, porque la palabra tampoco dice que era una manzana. Pero nosotros no estuvimos allá, ¿y por qué tenemos que vivir las consecuencias? Pues primero porque Adán era el administrador de la creación, era la cabeza de nosotros, era la persona encargada de toda la creación y cometió un error, y ese error, ¿qué pasó? Nos afectó, ¿sí? Dice también, una vez expulsado Adán de la gloria de Dios, su descendencia, ¿dónde nació? Pues fuera de la gloria de Dios. Es que eso fue también lo otro. De Adán hacia adelante ya no nacieron en el huerto de Edén, en la gloria de Dios, en donde estaba la presencia de Dios. Ya en Adán todos nacimos por fuera de la gloria de Dios. Nacimos fuera de su presencia. La maldad entonces ya estaba implantada en el ser humano desde su concepción, porque nacimos en un mundo apartado de Dios. Sí, el Señor está para extendernos su mano, pero estamos apartados de Él. Desde que un bebé nace, está apartado de la gloria de Dios. Está muerto espiritualmente, está vivo físicamente, pero un bebé nace y nace muerto espiritualmente. Todos podemos decir, pero ¿cómo es posible que esa consecuencia tan grave nos toque a nosotros si nosotros no fuimos? Como les decía yo ahorita, es muy sencillo, les puedo dar un ejemplo. Yo como padre de familia, si yo soy el que sostiene mi hogar con mi trabajo y yo me porto mal en mi trabajo, yo hago mal mi trabajo, me desempeño mal, hago un robo, hago lo que no debo hacer en mi trabajo, a mí me van a despedir de mi trabajo. Y mi familia, a pesar de que no fueron quienes fallaron, pues van a vivir las consecuencias, porque va a dejar de ingresar dinero, no voy a tener cómo pagar el arriendo, no voy a tener cómo traer alimento, posiblemente empecemos a sufrir de hambre, escasez, necesidad. Mis hijos no lo hicieron, mi esposa tampoco, fui yo el que falló, pero por ser la cabeza, hago y tomo decisiones que los van a afectar a ellos. Un presidente de una nación toma una decisión, sea buena o sea mala, y sus consecuencias las vas a vivir ¿quién? ¿Quién va a tener esas consecuencias? El pueblo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí no hay excusa de decir, pero es que yo no estuve ese día, pero es que si a mí la serpiente me hubiera dicho, yo le hubiera dicho que no. Bueno, pues eso yo creo que sería una mentira decir eso en serio, porque la situación de Adán es la misma que nosotros, entonces también hubiésemos cometido el mismo error. Bien, vámonos para el versículo 15. Del 15 al 17. Dice de la siguiente manera: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, por la transgresión de Adán murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que así como el pecado y todas las consecuencias entraron al mundo por un solo hombre, también a través de uno solo, Jesucristo, reinará
la vida. Por eso dicen que Adán es ese tipo de Jesús. Adán tenía el poder, tenía la administración de nuestro planeta Tierra y de la creación que Dios le dio, pero cometió un error. Jesús viene a resarcir, por decirlo así, ese error que cometió Adán. Y entonces en Jesucristo ya viene a reinar la vida. Si en Adán reinó la muerte, ahora en Jesucristo reina la vida, la justificación, la gracia. Recuerden que la justificación es dar por inocente o es una declaración legal en donde una persona es declarada inocente. En otras palabras, buscamos la justificación, es decir, el perdón de Dios. Buscamos la gracia, es decir, que nos dé ese regalo que no nos merecemos. No nos merecemos la salvación, ni el perdón, ni el amor, ni la vida eterna de parte de Dios, ni mucho menos sus bendiciones. Pero a través de Jesucristo Dios nos da este regalo. Cristo hizo lo que no pudo hacer Adán, obedecer a Dios y dar gloria al Padre. Recuerden que fuimos creados para darle gloria a Dios. Y cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros hacemos lo que a nosotros queremos, entonces entramos en desobediencia. Y dar gloria a Dios no es como hacen algunos religiosos, decir a cada momento gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso no es darle gloria a Dios. Gloria a Dios es obedecerle. Yo ya lo he dicho más de una vez y lo voy a seguir diciendo. Entonces Jesucristo vino y cumplió la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no la he venido a quitar, he venido a cumplirla. Vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Tomó de nuevo las llaves del Hades. Tomó de nuevo el control de la creación. Y ese reinado que tenía Adán ahora lo tiene Jesucristo, quien fue ese verdadero ser humano perfecto, inmaculado, que vino para que nosotros pudiésemos ser restituidos a la gloria de Dios, que podamos volver a tener acceso a la gloria de Dios, ese acceso que perdió Adán y Eva en el huerto. Hoy podemos nosotros con toda franqueza acercarnos a la gloria de Dios. Pero ojo, para que esto tenga efecto, nosotros debemos, uno, arrepentirnos de nuestra maldad. Recuerden que arrepentirse es cambiar estilo de vida. No solamente el estilo de vida, sino también nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Convertirnos a Cristo, es decir, convertirnos en sus discípulos. La palabra discípulo quiere decir estudiante. Estamos ahí recibiendo instrucción diaria de parte de Jesús. Y cuando hacemos esto, seremos restituidos a la gloria de Dios. Quiero, como conclusión, leerles el versículo 19. Dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Me parece que esa es la mejor conclusión que podemos dar de este estudio. Cómo a través de Adán llegó la muerte, llegó el estar destituidos de su gloria, de la gloria de Dios, pero a través de Jesucristo, por el cumplimiento, por la obediencia que Él tuvo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros, quienes nos acerquemos a Cristo, quienes nos arrepintamos, quienes decidamos seguirlo a Él, vamos a ser restituidos y algún día vamos a poder entrar físicamente de nuevo a ese Edén que representa la gloria y el reino eterno de Dios. Si tú hoy crees que estás por fuera de esa gloria de Dios, yo te invito a que te arrepientas, cambia tu estilo de vida, cambia tu modo de pensar, acércate a Jesucristo. Él está allí para perdonar nuestros pecados. Gracias a Él podemos tener acceso a
la gracia. Si de pronto quieres saber más, si tienes preguntas, inquietudes, no duden en hacerlas a través de la caja de comentarios. Recuerden también que nos pueden encontrar, y este material lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en el grupo Palabras de Vida en Facebook, y pueden escuchar todo este material en nuestro podcast. Lo pueden encontrar en Anchor, en Google Podcast, en Spotify Podcast, en Apple Podcast, y hay otras plataformas más en donde ustedes pueden escuchar este y los otros estudios que hemos estado haciendo. Recuerden que este es el capítulo, la parte número 11. Y aparte de eso también tenemos devocionales y reflexiones para que nos ayuden a crecer en la parte espiritual. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque tú decidiste venir y cumplir la ley, cosa que nosotros no pudimos hacer. Has tomado de nuevo el control. Y ahora eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy queremos, Señor Jesús, entregar nuestra vida a ti. Nos arrepentimos de toda nuestra maldad. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra manera de ser. Queremos cambiar y llevar una vida que te agrade a ti. No queremos seguir haciendo nuestra voluntad ni lo que nosotros queremos, sino que queremos, Dios, que se haga conforme a tu palabra en nuestras vidas. Por favor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender esta palabra, que quede guardada en nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Padre Celestial. Te lo pedimos. Oro por todos aquellos, Señor, que en este momento están viendo, están escuchando este material. Yo te pido que tú les bendigas y que esta palabra sea de bendición para ellos y para sus familias. Que ellos puedan entender y comprender qué es el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pido, Padre, una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, nos estamos charlando. Un abrazo, bendiciones.